¿Qué pasaría si reviviéramos al mamut y lo soltáramos en ecosistemas modernos? Al principio, parecería uno de los mayores triunfos científicos de la historia. La humanidad habría tomado una criatura perdida en el tiempo. La habría reconstruido a partir de ADN incompleto, edición genética y vientres sustitutos, y la habría devuelto al mundo vivo, un animal arrancado del hielo, caminando otra vez sobre la tierra. Las imágenes serían hipnóticas. El mamut avanzando entre nieve, vapor saliendo de su respiración, millones mirando la pantalla con la sensación de estar viendo un milagro. Pero en este escenario, el milagro saldría mal. Y no solo mal en un laboratorio, mal a escala ecológica, ética y humana. Porque revivir una especie extinta nunca significaría traerla de vuelta exactamente como era. En la práctica, sería una reconstrucción. Un organismo ensamblado con fragmentos genéticos antiguos, huecos rellenados con ADN de especies cercanas y decisiones humanas tomadas bajo presión científica, política y mediática. Y si algo en ese proceso fallara, si la neurobiología resultante no coincidiera con la de un mamut real, si el metabolismo se alterara, si el sistema hormonal y la conducta salieran desviados, entonces no estaríamos reviviendo el pasado. Estaríamos creando algo nuevo, algo enorme, inteligente, resistente al frío y profundamente inestable. El primer día, nadie vería todavía a un monstruo, vería una anomalía biológica. El animal mostraría comportamientos extraños durante su contención, agresión desmedida, reacción hipersensible a estímulos, ataques repentinos a objetos, cuidadores y otros animales. Al principio, los científicos intentarían explicarlo como estrés, confusión, mala adaptación al cautiverio o trauma por el proceso de gestación y crianza. Pero luego llegaría lo impensable. El mamut atacaría no por defensa inmediata, sino con una conducta depredadora que no encaja con el herbívoro que se suponía debía ser. Mordería tejido, consumiría carne, perseguiría. Y en ese instante, la narrativa del éxito se rompería. Ya no estaríamos frente a un mamut resucitado. Estaríamos frente a una criatura de tamaño colosal, biológicamente improvisada, con instintos alterados y sin lugar real en el mundo moderno. Durante la primera semana, el proyecto se convertiría en una crisis internacional. Los equipos intentarían aislar a los ejemplares, pero si alguno escapara o hubiera sido liberado prematuramente en una reserva remota, el problema dejaría de ser un accidente científico y pasaría a ser una amenaza territorial. Un animal de varias toneladas, cubierto para resistir climas extremos, con inteligencia social heredada de elefantes y comportamiento agresivo impredecible, no sería solo peligroso, sería extraordinariamente difícil de detener, sin armamento especializado. Los primeros ataques a fauna local serían captados por drones o cámaras de conservación. Después vendrían los ataques a ganado, luego a vehículos, estaciones de monitoreo y quizá a personas, y bastaría un solo video claro de una de esas criaturas embistiendo un asentamiento rural o persiguiendo humanos para que el pánico global explotara. En ese punto, la pregunta dejaría de ser científica y se volvería política. ¿Quién autorizó esto? ¿Quién responde si la criatura cruza fronteras, destruye ecosistemas o mata personas? Países enteros discutirían si estas poblaciones deben ser exterminadas de inmediato o estudiadas primero. Organizaciones animalistas, gobiernos, militares, biotecnológicas y comunidades locales entrarían en conflicto casi instantáneo. Porque una cosa es debatir sobre bioética en auditorios, otra muy distinta es hacerlo cuando una especie creada por error empieza a comportarse como un depredador de asedio contra pueblos aislados, rutas árticas y fauna que jamás evolucionó para enfrentarse a algo así. Después de un mes, los ecosistemas cercanos empezarían a deformarse. Estos falsos mamuts no entrarían en la red ecológica como piezas nobles del pasado, sino como invasores conductuales. Atacarían herbívoros grandes, carroñarían, competirían con osos, lobos y otros depredadores. Destruirían vegetación y puntos de paso por simple masa corporal. Y alterarían rutas de migración de especies enteras. Algunos animales huirían de regiones completas, otros quedarían diezmados. El efecto más peligroso no sería solo su violencia, sino su ambigüedad ecológica.
Un herbívoro clásico puede modelar paisaje. Un depredador clásico puede insertarse en una cadena trófica. Pero una criatura enorme, oportunista, resistente, omnívora extrema o directamente carnívora, con inteligencia social y tolerancia al frío, sería una distorsión del sistema. No restauraría la tundra, la traumatizaría. La vida humana en regiones cercanas cambiaría rápido. Comunidades pequeñas comenzarían a vivir como si hubiera grandes depredadores en cada horizonte, pero peores. Patrullas armadas, restricciones para salir solos, transporte en convoy, refugios reforzados, escuelas cerradas temporalmente y ganado encerrado o perdido. La economía local sufriría de inmediato. Turismo cancelado, investigación suspendida, rutas energéticas, mineras o logísticas puestas en alerta. El costo de proteger una región remota de animales de varias toneladas con conducta ofensiva superaría cualquier beneficio de haberlos creado. Un año después, si varios ejemplares lograron reproducirse o sobrevivir lo suficiente como para establecer grupos, la humanidad estaría enfrentando algo mucho más grave que un experimento fallido. Estaría enfrentando una nueva megafauna hostil, creada por arrogancia tecnológica. La respuesta sería desigual. Algunas naciones intentarían erradicarlos con fuerza militar selectiva. Otras insistirían en capturarlos para estudiarlos, alegando que destruirlos es perder una oportunidad científica única. Pero sobre el terreno, las comunidades cercanas no verían una oportunidad, verían una amenaza. Y esa diferencia de perspectiva fracturaría la confianza pública en la ciencia. La biotecnología, la desextinción y la edición genética dejarían de verse como promesas brillantes. Para millones, empezarían a verse como puertas mal cerradas. La cultura cambiaría con rapidez. El mamut, que durante siglos fue símbolo de pasado, hielo y prehistoria, se transformaría en símbolo de advertencia. Documentales, discursos políticos, cine, educación y legislación usarían el caso como ejemplo de un límite cruzado, no porque la ciencia sea mala, sino porque la ciencia sin contención, sin humildad y sin comprensión completa del comportamiento puede producir criaturas para las que el mundo real no está preparado. 10 años después, si algunos focos de población mutada sobrevivieran, ciertas zonas del planeta serían tratadas como territorios de contención biológica. Habría vallas, sensores térmicos, drones armados, protocolos de evacuación y restricciones permanentes. Las criaturas restantes se habrían convertido en una mezcla de leyenda y pesadilla material. Quizá algunas habrían muerto por incompatibilidad ecológica, otras, justamente por su agresividad y flexibilidad alimentaria, podrían haberse adaptado mejor de lo esperado. Eso sería lo más inquietante, que lo que debía ser una curiosidad científica termine convirtiéndose en un problema evolutivo real. Las especies locales seguirían pagando el precio, y la humanidad también. Costos de control, muertes ocasionales, territorios perdidos, investigación militarizada y una nueva capa de miedo en las regiones salvajes. Y 100 años después, la historia recordaría ese momento no como el día en que trajimos al mamut de vuelta, sino como el día en que dejamos de entender la diferencia entre poder hacerlo y deber hacerlo. Tal vez para entonces los últimos ejemplares ya habrían sido eliminados o confinados. Tal vez quedarían solo en archivos genéticos y museos de advertencia. O tal vez algunos seguirían existiendo en rincones helados, convertidos ya no en mamuts, sino en una especie nueva nacida del error humano. Una especie que nunca tuvo pasado natural, solo una creación forzada y un futuro violento. Porque esa sería la verdadera lección de revivir al mamut y soltarlo en ecosistemas modernos si todo saliera mal. No que el pasado regresa, sino que regresa deformado. Y cuando una civilización juega a reconstruir la naturaleza sin comprender del todo lo que está creando, no siempre obtiene maravilla. A veces obtiene una criatura demasiado grande para ignorarla, demasiado inteligente para subestimarla y demasiado equivocada para convivir con ella.